el de glorificar y exaltar tu santo nombre, Señor. Rogamos, Dios, Padre, que nos ilumines, que nos ayudes con tu Espíritu Santo, que tu palabra, Señor, sea expuesta, Señor, y que nuestros corazones estén dispuestos, Señor, a meditar en tu palabra, Señor. Que tu palabra dé frutos, Señor, para tu gloria, que podamos conocerte, Señor, tal como tú te has revelado, Señor, en tu santa palabra, Señor. Guíanos, Señor, ayúdanos, trae con bien a nuestros hermanos que vienen en camino, Señor. Padre, gracias, Señor, por todos los que están aquí, cada familia, los que están viendo esta transmisión, Señor. Gracias, Señor, por mi hermano Jeff, Señor, que, Padre, con diligencia, con esfuerzo, Señor, comparte esta clase. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. I scooted over here. It has nothing to do with you. Se ha movido para allá y no tiene nada que ver conmigo, dice. I'm going to wait for the sun to move a little bit. Se va a esperar a que el sol se mueva un poco. And thank you for coming. I hope you all got some rest. Gracias por venir. Espero que hayan podido descansar. I thought we'd start off. Can you do me a favor? Can you read Psalm 99? Sí, vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 99. Am I reading the whole Yes, chapter? please. Okay. ¿Lo tenemos, hermanos? Salmos 99, versículo 1, así dice la palabra de Dios. Jehová reina, temblarán los pueblos, Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Jehová en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre grande y temible, Él es santo, y la gloria del Rey ama el juicio. Tú confirmas la rectitud, tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocaron su nombre. Invocaban a Jehová y él les respondía. En columna de nube hablaba con ellos. Guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado. Jehová Dios nuestro, tú les respondías, les fuiste un Dios perdonador y retribuidor de sus obras. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. That's the God that we've come to learn about again today. Ese es el Dios del cual venimos a aprender en esta mañana. And my comfort is I know I don't have to go through everything in great detail. Y mi consuelo es que yo sé que no tengo que repasar todo con gran detalle, Because I'm just highlighting what all of you get constantly in your teaching. porque yo simplemente estoy resumiendo lo que ustedes constantemente están aprendiendo aquí en su enseñanza. But this was actually Calvin's favorite psalm. Pero este es el salmo favorito de Juan Calvino. And I love how it starts off, the Lord reigns. Y me gusta mucho que comienza diciendo que Jehová reina, Let the peoples tremble. que temblarán los pueblos, And then it finishes, exalt the Lord our God y termina diciendo exaltad a Jehová nuestro Dios and worship at his holy hill. y postraos ante su santo monte. So everything we do has to have God first and foremost at the center. Así que todo lo que hacemos tiene que tener primero y ante todo a Dios en el centro de todo. I was reminded this morning of the need to realize that we are to have God at the very center. Recordaba en esta mañana de la gran necesidad que tenemos de tener a Dios en el centro. And I think most of you were here, but just to review, the fear of God Yo creo que la mayoría de ustedes estaban aquí, pero simplemente para repasar el temor de Dios. that I don't think you can teach on God without at least touching the fear of God. Yo creo que no puedes ni siquiera enseñar acerca de Dios sin por lo menos tocar el tema del temor a Dios. So remember that the first time fear was used was in Genesis 3:10.
So, no sé si recuerdan que la primera vez que se habla del temor en la Biblia es en Génesis 3:10, where Adam was literally afraid. donde nos dice la palabra que Adán literalmente tenía miedo. He was afraid, so he hid from God. Tenía miedo, así que se escondió de Dios. But the same Hebrew word is then used later, Pero la misma palabra hebrea es usada después, where Abraham gave the reason why he lied, donde Abraham explica la razón por la cual él había mentido, that there was no fear of God in the land. que no había temor de Dios en la tierra. And that was speaking more of that people did not obey God. Y eso realmente quería hablar o quería decir que la gente no, what was it again? I'm sorry, can you repeat? They didn't obey God. No obedecían a Dios. So then you flip the page from Genesis 20 to Genesis 22, Así que damos la vuelta a la página de Génesis 20 a Génesis 22 and the story of Abraham being told to sacrifice Isaac. y encontramos la historia donde a Abraham se le dice que sacrifique a Isaac su hijo. And Abraham is just ready to plunge the knife into Isaac. Y Abraham extiende su mano listo para sacrificar a Isaac. And God says no. Y Dios lo detiene. And he basically says, now I know that you fear me. Y Dios le dice a Abraham, ahora conozco que tú me temes. He didn't say, I know that you love me, No le dijo, ahora sé que me amas, but you fear me. pero me temes. In Ecclesiastes 3, En Eclesiastés 3, in verse 11, Solomon said, essentially, that God has put eternity in our hearts. en el versículo 11, Salomón básicamente dice que Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones. And then a few verses later, in verse 14, he says that we were made to fear God. Y luego unos versículos después, él explica y dice que fuimos creados para temer a Dios. So the main aspect of being human is to recognize who God is by fearing him, meaning that he is the central part of life. Así que uno de los aspectos principales de ser humanos es el que podamos reconocer que uno de los propósitos principales de nuestra humanidad es que podamos temer a Dios. I got a text from our second daughter this morning. Yo recibí un mensaje de texto de parte de mi segunda hija en esta mañana. Her oldest daughter has to go in for tests that she might have a cancer. Una de sus hijas tiene que ir a examinarse posiblemente por cáncer. So I was reminded that when Chelsea was a little girl, Y me recordé que cuando Chelsea era una niña pequeña, she got sick and the doctors couldn't figure out what she had. ella se enfermó y los doctores no podían darse cuenta por qué se estaba sintiendo mal. And so the whole week she was in the hospital and they were doing tests on her. Así que toda la semana estuve en el hospital y le estuvieron haciendo diagnósticos. So I was telling our brothers at breakfast that the leaders in our church said, Jeff, we don't want you having to worry about preaching this week. Así que les comentaba a algunos hermanos durante el desayuno que los ancianos de la iglesia me decían, Jeff, no queremos que te preocupes por predicar esta semana. Well, in God's providence, I was teaching through the book of Romans. En la providencia de Dios yo estaba enseñando en la carta a los romanos. Okay, what verse do you think I was teaching on that week? ¿Qué versículo creen que estaba yo enseñando en esa semana? Romans 8:28. I'm teaching, I had my schedule. I'm teaching on Romans 8:28 that week, and my daughter's in the hospital all week. Yo ya tenía programado el mensaje y el pasaje que me corresponde enseñar es Romanos 8:28 mientras la hija de mi hija está en el hospital. So in my mind, I'm sitting there playing a game with God going, are you serious? Así que en mi mente yo estoy hablando con Dios y digo, ¿de verdad? Like, this isn't fair. This isn't funny. Digo, esto no es justo, esto no es gracioso. So I told the guys, I said, I have to preach this week Así que yo le dije a los líderes de la iglesia, yo tengo que predicar esta semana, because this is between God and myself. porque esto es entre Dios y yo. And I had, from my conviction, Y por mi propia convicción, I had to be able to stand there. To me, I had to be able to say,
God causes all things to work together for good to those who love him. Así que para mi propia convicción yo tengo que ser capaz de pararme en el púlpito y decir que Dios, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Whether my daughter was dead or alive. No importando que mi hija esté viva o esté muerta. Thankfully, my daughter was alive. Gracias a Dios mi hija estaba viva. In fact, I think she got well. She started getting better about the time I finished my sermon. Es más, yo creo que mi hija se empezó a sentir aún mucho mejor para el momento en que yo terminé mi sermón. If I would have known it was going to be that way, I would have preached the sermon on Tuesday rather than Sunday. Si hubiera sabido que eso iba a pasar, hubiera predicado desde el domingo en lugar de esperarme, desde el martes en lugar de esperarme hasta el domingo. But I think you understand what I'm talking about, is that I had to be able to say, God is still God. Pero yo creo que ustedes me entienden. Yo debo de ser capaz de decir que Dios siempre es Dios. And just because you're reformed, Y solamente porque somos reformados, you believe God's sovereign, don't you? amén. Todos creen en la soberanía de Dios, ¿verdad? Amén. I mean, God is absolutely sovereign. Dios es absolutamente soberano, But this world can be very hard. pero este mundo puede ser muy difícil. And this is not our home. Y este no es nuestro hogar. And it's constant reminders like that God still is God and worthy of our worship. Y son esos recordatorios constantes que nos ayudan a recordar que Dios es digno de toda nuestra adoración. I was telling the guys that when we moved to Miami, Yo estaba platicando con algunos hermanos que cuando nos movimos a Miami, I spent a long time systematically teaching through the Bible, basically of the doctrines of grace. yo pasé mucho tiempo enseñando de manera sistemática las doctrinas de la gracia, Mostly on the character of God, with the emphasis that God is indeed God. He's a sovereign God. He's enthroned. mayormente en el carácter de Dios y enfatizando la realidad de que Dios es soberano. And I'm not kidding when I say this. I finished it, Y no estoy jugando cuando les digo esto, lo terminé and then we had everything destroyed by Hurricane Andrew. y inmediatamente el huracán Andrew llegó y destruyó todo. So you may not want to have me here. ¿What was it again? You might not want to invite me back. Oh, a lo mejor no van a querer invitarme otra vez para estar aquí y hablarles de esto. So when I finished teaching on God's sovereignty, Así que cuando terminé de enseñar sobre la soberanía de Dios, one of the guys asked me in the church, uno de los hermanos me hizo esta pregunta en la iglesia. he said, "You were setting us up for this, weren't you?" Tú estabas arreglando todo esto, ¿verdad? I said, "No." I said, if I knew this was going to happen, No, si yo hubiera sabido que eso iba a pasar, I would have sold my house. yo hubiera vendido mi casa antes. But this world is uncertain at best. Pero todo es incierto en este mundo, ¿verdad que sí? But within the uncertainties, we do have a good God. Pero en medio de todas las incertidumbres de este mundo, nosotros conocemos a un Dios bueno. And that doesn't make it easy or simple. Y eso no significa que eso va a ser más sencillo o fácil. And that's why the church becomes so essential. Y eso es por la razón por la cual la iglesia se convierte en algo muy esencial. Because if we isolate ourselves, it's easy to focus on me. Porque si nos aislamos de todo, es muy fácil que nada más nos concentremos en nosotros. God wants us to focus on Him. Dios quiere que nos enfoquemos en Él. So with that, we're going to go back to going through the attributes of God. Así que, dicho esto, vamos a estar considerando los atributos de Dios. And last night, we looked at from God being incomprehensible to God being self-existent. Y ayer partimos de la realidad de que Dios es incomprensible a llegar a la realidad de que Dios es autosuficiente. Each subject, it was like an eyedropper, which should be a big, vast ocean of all the wealth that should be there to teach of God. Cada uno de los temas que yo pude darles era simplemente como una pequeña gota de agua que en realidad es un inmenso mar en el cual podemos sumergirnos. So today we're going to pick up with the immutability of God, Hoy vamos a hablar de la inmutabilidad de Dios, that God is God, so He cannot change. que Dios es Dios y Él es incapaz de cambiar.
that God is going to always be exactly who he is, que Dios siempre va a ser exactamente quien Él es. that he is God and not a man. Él es Dios y no es un hombre. I mean, God is incapable of what could be called ontological change. Que Dios es incapaz de lo que pudiéramos llamar un cambio ontológico. God can't just cease to be God. Dios no simplemente puede dejar de ser Dios. He can't lose his edge as God and become a little bit less. Él no puede perder su deidad y convertirse en algo menos que Dios. He's always God. Él siempre es Dios. It says in Psalm 102, he's the same, his years will not come to an end. En el Salmo 102 dice que, que Él es el mismo y que nunca cambiará. It says in Psalm 33, let all the earth fear the Lord. En el Salmos 33 dice que tema a Jehová toda la tierra. It says, let the inhabitants of the earth stand in awe of him. Dice, teman delante de Él todos los habitantes del mundo. The counsel of the Lord stands forever. El consejo de Jehová permanecerá para siempre. The plans of his heart from generation to generation. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. The difficulty comes when you come with passages where it talks about God repenting or changing his mind. La dificultad de este tema es como cuando llegamos a pasajes donde vemos que dice que Dios se arrepintió o cambió de parecer. It's almost comical to me that in 1 Samuel, turn to 1 Samuel 15. Vayamos a 1 de Samuel, capítulo 15, y esto me causa un poquito de gracia. 1 de Samuel, capítulo 15. You can read 1 Samuel 15, 28 and 29. 28 and 29. Vamos a ir al 28 y el 29. ¿Lo tenemos? Ok. 15 dice, 28 dice, entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. And that sounds good. God doesn't change. He doesn't change his mind. Y eso suena muy bien. Dios no cambia de parecer. So back up to verse 10 Así que si nos regresamos al versículo 10 and read verses 10 and 11. y leemos el versículo 10 y el 11, dice, y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras, y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Read verse 35. Vamos al versículo 35. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida, y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Let's close in prayer. Vamos a orar y nos vamos a la casa. This is a tough passage. Estos son pasajes complicados. So you have this great verse that says God doesn't change his mind. Y tenemos este versículo que dice claramente que Dios no se arrepiente. On both sides of that as bookends, Y en los dos lados, tanto al principio como al final, it said God regretted that he made Saul king. dice que Dios se arrepintió de que él puso a Saúl como rey. You go to Genesis 6. Si vamos a Génesis capítulo 6. You don't need to turn Okay, there. okay. But it just says, remember, God looked and saw how bad man was and said he was sorry that he made man. Recuerdan que la Biblia nos dice que él vio que la intención del corazón del hombre era solamente el mal y se arrepintió de haber hecho el hombre. Our town has been taken over by a charismatic, it's a word of faith. The man's name is Andrew Womack. Nuestro pueblo ha sido invadido por un culto, un movimiento carismático
es un movimiento de confesión de fe y el rey, el líder, what was his name? Andrew Womack. Andrew Womack es el líder. Have anybody heard of him? ¿Algunas de ustedes Sí. han escuchado acerca de él? Like when he had his building dedication, Kenneth Copeland and Jesse Duplantis were his speakers. Cuando dedicaron el edificio donde se están reuniendo Kenneth Copeland y... Jesse Duplantis, have you ever heard of him? No, never heard of him. Good. Y ellos dos estuvieron en su dedicación predicando. It's Andrew Womack Ministries, Charis Bible College. Es el ministerio de Andrew Womack y su colegio lo ha nombrado Haris o Caris. And then you have now a political organization that comes through there where they believe that they're going to bring dominion to the world that Christ can return. Y ellos han creado un partido político donde ellos piensan que van a dominar todo el mundo para preparar el regreso de Cristo a este mundo. But they will take passages like this, Y ellos van a tomar pasajes como el que acabamos de leer. and they have a God in heaven. Y ellos tienen un... Their God's in heaven, Su Dios está en el cielo and he's going, I've messed up. What do I do? y su Dios en el cielo está diciendo, híjoles, cometí un error, ¿ahora qué voy a hacer? The God in heaven literally can't do anything without us. Literalmente su Dios al que adoran no puede hacer nada sin nosotros. And they will use such passages as 1 Samuel 15 or Genesis 6. Y van a utilizar pasajes como 1 Samuel capítulo 15 o Génesis capítulo 6. Or they will use passages such as Genesis 18, where Abraham was kind of negotiating with God as to how many people might be in Sodom. O van a usar pasajes como Génesis 18, donde encontramos a Abraham, como pudiéramos decir, como tratando de negociar con Dios de cuántas personas van a ser juzgadas. You have the Lord changed his mind with Moses about entering the promised land. Tenemos pasajes donde encontramos a Moisés, donde Dios cambia de parecer con respecto a si dejaba entrar a Moisés en la tierra prometida. Hezekiah got 15 years added to his life. Ezequías tuvo 15 años que se le agregaron a su vida. And so what we have to realize is that God is immutable. He cannot change as God. Lo que tenemos que aprender es el hecho de que Dios es inmutable y Él no puede cambiar como Dios. Which brings a theological tension to us. The Bible says he did change his mind. Lo cual crea una tensión teológica porque acabamos de leer versículos donde parece suponer que Dios sí puede cambiar de parecer. That God is a God who is a person who is working out his purpose. Lo que tenemos es un Dios que es una persona que está tratando de llevar a cabo sus propósitos. So God is a God who does not change, but God will give us human analogies to fit our life. Así que tenemos a un Dios que es incapaz de cambiar, pero que nos va a dar ilustraciones humanas para que nosotros podamos entender lo que Él está haciendo. I mean, who decreed the flood? Yo les hago una pregunta. ¿Quién decretó el diluvio? God decrees the flood, but did he mourn the flood? Did he what? Did he mourn over the flood? Yeah. Okay, so Dios decretó el diluvio. ¿Quién lo llevó a cabo el diluvio? Pero también ¿a quién le pesó el diluvio? It would be as if, as a parent, Sería como nosotros como padres. my kids will get frustrated. Mis hijos se van a frustrar a veces conmigo. Well, now my kids are all old because I'm old. Ahora mis hijos ya están más grandes porque yo ya soy anciano. And I might say yes in this circumstance over here, Y yo probablemente les dé permiso en algo bajo ciertas circunstancias. but then I choose to say no over here Pero por el otro lado les digo que no en esta otra circunstancia. because the kids don't see the purpose that's behind that.
porque los niños son incapaces de entender los propósitos detrás de las decisiones. When we interpret Scripture, we have to realize that it's God writing to humans, Cuando interpretamos la escritura tenemos que entender que Dios está hablando a nosotros como humanos. as we saw last night. God is spirit, Como aprendimos ayer, Dios es espíritu, but it talks about the eyes of God. pero habla acerca de los ojos de Dios. God doesn't physically have eyes, Dios no tiene ojos físicos, but he shows us that he has eyes as if he sees. pero nos ilustra que tiene ojos para darnos a entender que Él tiene la capacidad de ver. God sees without having eyes. Dios ve sin tener ojos físicos. God hears without having ears. Dios escucha sin tener oídos físicos. But he describes himself as having those things so that we understand what he's like. Pero Él se describe a nosotros como si Él tuviera ojos y oídos para que nosotros podamos entender que Él oye y Él ve. When it speaks of God's displeasure, Cuando la Biblia nos habla del desprecio de Dios o el disgusto de Dios, it's not as if God is in heaven no es como que Dios está en el cielo pulling out his hair. jalándose los cabellos. Does he have hair? ¿Tiene cabellos Dios? No. He doesn't have hair. So he's not pulling out his hair, but he would say, I'm pulling out my hair because I'm frustrated over your people. Por supuesto que Dios no tiene cabello, pero se describe a sí mismo como si se estuviera jalando los cabellos para que nosotros entendamos lo que Él quiere comunicar. That God shows us his displeasure over sin, De esa manera Dios quiere demostrarnos su disgusto contra el pecado, that obviously was magnified at the cross of Jesus Christ. que obviamente fue magnificado en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Because God might react in Scripture Porque Dios puede que reaccione en la Escritura, doesn't mean he's frustrated. no significa que esté frustrado, It doesn't mean he's trying to figure out what he should do or what he should have done before. no significa que Él está tratando de darse cuenta qué es lo que debió de haber hecho o lo que debe de hacer en este momento. He's showing us his character. Nos está mostrando su carácter. And really, if you take away God's immutability, that he cannot change, Si nosotros quitáramos la realidad de que Dios es inmutable y que Él no puede cambiar, we take away Christianity. nosotros nos despojamos de la cristiandad. Because then we have a God who might not be God tomorrow. Porque entonces tenemos un Dios que probablemente mañana no sería Dios. And if God's not God tomorrow, then what are we doing here today? Y si Dios dejara de ser Dios mañana, entonces ¿qué estamos haciendo hoy en esta mañana? Our confidence is that God always will remain the same. Nuestra confianza es el hecho de que Dios siempre permanecerá siendo el mismo. If God had a expiration date to him, Si Dios tuviera una fecha de caducidad, I had to go when you were gone yesterday, I ran to the store to get my oranges, and I bought some chocolate milk. cuando fuimos ayer por la tienda, salí a comprar unas naranjas y agarré una leche de chocolate. And the guy looked at the expiration date, Y uno de los muchachos vio la fecha de caducidad. and I said, it better be gone by then anyway. ¿What was it? It better be gone by then anyway. Dice, como quiera se va a acabar para esa fecha. The expiration date was coming up close by. La fecha de caducidad ya se estaba aproximando. God doesn't have an expiration date. Dios no tiene una fecha de caducidad. He's God. Él es Dios. And he doesn't change. And every one of us, we've all changed since we came in here. Él nunca va a cambiar, a diferencia de nosotros. Cada uno de nosotros hemos cambiado. I hate to tell you this, but we're all older than we were when we came in here. No quiero decirles esto, pero se los voy a decir. Todos nosotros estamos un poco más viejos de cuando llegamos en esta mañana. I mean, for us as humans, what do we do? Nosotros como humanos, ¿qué hacemos al respecto? If you just go like this, Si nada más frotamos nuestras manos, you take the forensics of that, lo llevas eso a la ciencia forénsica and you'd find out that I have little cells on the paper here. y nos vamos a dar cuenta que hay residuos de células en el papel porque sacudimos nuestras manos. We change, but God doesn't.
Nosotros cambiamos, pero Dios no cambia. So to me, it becomes a very practical doctrine that we can have confidence in God. Así que para mí esta es una doctrina muy práctica porque nos enseña que podemos confiar en Dios. That's obvious, but it has some difficult passages, but when you work through it, you realize they speak for themselves. God does not change. Eso es algo obvio y es cierto que nos podemos enfrentar a pasajes tan difíciles, pero cuando los estudiamos nos damos cuenta que la realidad es que Dios nunca cambia. Okay, the next one is pretty simple, and I'm not going to spend much time with it. La siguiente es un poco más sencilla y no voy a tomar mucho tiempo con esto, Though I can't understand, aunque no la puedo comprender en totalidad. and that would be the omnipresence of God. That's where you start with the omnis, which means all. Y eso sería la omnipresencia con Dios y vamos a entrar a esto de estas palabras que contienen la frase omni, que significa todo, That God is infinite beyond space. que Dios es infinito más allá del espacio. There's no measure, there's no boundary. No hay medida, no hay fronteras para Dios. And we have in Colorado, there's lots of places to go skiing. Ahí en Colorado tenemos muchos lugares donde podemos ir a esquiar. When you go skiing, you'll have certain places where there's a boundary. You're not supposed to go beyond that. Cuando vas a esquiar hay ciertos lugares donde hay barreras y no puedes pasar más allá de esas barreras. If you go beyond that, then you're on your own because it's places where there can be avalanches. Si sobrepasas esas barreras estás en un gran riesgo porque ahí hay lugares donde pueden surgir avalanchas. God has no boundaries. Dios no tiene fronteras ni barreras. I can't understand how God can be all places at all times. Mi mente quizás no puede comprender la realidad de que Dios puede estar en todo lugar, en todo tiempo. Like I said last night, God doesn't have to go from here to there and then catch up and say, oh, I'm hurrying. Como les mencioné ayer, Dios no tiene que ir de aquí para allá y luego tratar de apurarse para llegar a otro lugar. God doesn't have to say, can you hold on a second? I'm going to be right there because I'm busy over here. Dios nunca te tiene que decir, oye, me esperas un momento, lo que pasa es que estoy un poquito ocupado y ahorita llego a donde tú estás. When I worked at the sheriff's office in our county, Cuando trabajé en la oficina del sheriff en nuestro condado, it was always as if there was nothing going on parecía que todo estaba tan tranquilo que nunca nada pasaba. or everything happened at the same time. O a veces era como que todo pasaba al mismo tiempo. And there was nothing worse than everything happening at the same time. Y no hay nada peor que todo pase en un solo día, en un solo momento. And everybody expects everything to be taken care of just like that. Y todos esperan que todos se ocupen de las cosas rápido, en el instante. To us, that was frustrating. Para mí eso era bastante frustrante. Obviously, God doesn't get frustrated. Obviamente Dios nunca se frustra. But I think one thing that modern Christianity has forgotten Pero hay algo que creo que en la actualidad los cristianos hemos olvidado, is that just as God is beyond time, que así como Dios está mucho más allá del tiempo, He is beyond space, Él está más allá del espacio también, but He chooses to show Himself in unique ways, in unique places. pero Él ha escogido manifestarse de una manera específica en lugares específicos. Theologians will call that God's special presence. Los teólogos se refieren a esto como la presencia especial de Dios. Remember, He's transcendent, but He's also immanent. He's close by. Recuerden que Él es trascendente, pero también es inmanente. Él también está cercano de nosotros. And where it says, to Him be the glory in the church. Y donde dice, para Él sea la gloria en la iglesia, That God has a unique presence with His people. que Dios tiene una presencia única y especial entre su pueblo. We were talking about Martin Lloyd Jones. Estábamos hablando del pastor Martin Lloyd Jones. Martin Lloyd Jones, was able to do a lot of doctoral work on him. Yo trabajé durante mi doctorado en bastante sobre Martin Lloyd Jones, Which selfishly for me was a joy because I admire the man. pero afortunadamente para mí yo lo admiro mucho. Does everybody know who Martin Lloyd Jones is? ¿Ustedes han escuchado del pastor Martin Lloyd Jones?
He would have actually been physician to the royal family had he stayed a doctor. Si hubiera permanecido él en su carrera como doctor, él hubiera trabajado para la familia real. That Lloyd Jones, at first he didn't want his sermons recorded. El pastor Lloyd Jones al principio sí quería que sus sermones fueran grabados. Because he didn't want people to listen to it at home. Okay, you said he didn't want to. He didn't want people listening to his. No quería. Can you repeat that again? He didn't want people listening to his sermons. Oh, so you could say away from church. Okay, so él no quería que la gente escuchara sus sermones en casa, lejos de la iglesia. Because he didn't want them to think that God would do the same thing as he did with his people in church. Porque no quería que las personas se acomodaran en su casa y que pensaran que Dios podía obrar lo mismo que hacía en la iglesia que en sus casas. That there's a sense that God does a work with his word amongst his people. Así que hay un sentido real que Dios obra de manera especial con su palabra en su pueblo. And you guys are an example of that with a group of people that love God and you love each other. Y ustedes son un ejemplo de eso con una comunidad de personas que aman a Dios y se aman los unos con los otros. Now, well, I'm on Lloyd Jones. What was it? Well, I'm on Lloyd Jones, talking about Lloyd Jones. O que estaban hablando de Lloyd Jones. Ajá. I got to tell you a story. I have to digress for a second. Dice, voy a hacer un paréntesis por un momento. That when I was doing research on Lloyd Jones, Cuando estaba haciendo mi investigación sobre el pastor Martin Lloyd Jones, and I had to make some presentations on Lloyd Jones, y tuve que hacer algunas presentaciones acerca del pastor Lloyd Jones, I had the joy of having people share to me their Lloyd Jones stories. y había muchas personas que llegaban conmigo y a mí me gustaba mucho que ellos compartieran sus historias sobre Martin Lloyd Jones conmigo. Martin Lloyd Jones died in 1981. El pastor Martin Lloyd Jones murió en 1981. So he got sick. He ended up dying of cancer. Él murió de cáncer, se enfermó de cáncer. But in the 70s, I had a gentleman from England tell me a story Pero en los 70s tuve un hombre de Inglaterra que me compartió la siguiente historia. about a pastor fraternal where they would get together as pastors. Acerca de una fraternidad de pastores donde se juntaban muchos pastores. Lloyd Jones was very well known because a lot of pastors would get together and he had a prominent place in that to unify people, but they always said he divided people. El pastor Lloyd Jones era muy conocido en esa fraternidad, era muy importante porque él era conocido como una persona que unía a las personas, pero que al mismo tiempo las dividía también. That's much what MacArthur's like. Muy parecido al pastor John MacArthur. So anyway, this guy's telling me his story about Lloyd Jones. Así que este hombre me está compartiendo su historia de Martin Lloyd Jones. He said he walked into a restaurant Él dice que él entró en un restaurante, and he saw Martin Lloyd Jones sitting at a table. que miró al pastor Martin Lloyd Jones sentado en una mesa, And he was a pastor, y él era un pastor, and he had met Martin Lloyd Jones some years before at a pastor's fraternal, but it had been some time. y él había conocido al pastor Martin Lloyd Jones en esa fraternidad de pastores, pero ya había sido hace unos años. So he's sitting there going, I want to say hi to him, but I don't want to bother him. Y él estaba como debatiendo si lo iba a saludar, quería saludarlo, pero no quería molestarlo tampoco. So he decided, I'm not going to bother him. So él decidió, no lo voy a molestar. And he said about halfway through his meal, Y él dijo que cuando ya iba a la mitad de su comida, this man came up to his table este hombre vino a su mesa and called him by name y lo llamó por nombre. and said, I don't know if you remember, but I'm Martin Lloyd Jones, and we met at a pastor's fraternal X number of years ago. Y él le dijo, no sé si te acuerdas de mí, pero yo soy el pastor Martin Lloyd Jones. Lo llamó por nombre y le dijo, nos conocimos en esa fraternidad hace unos años. I also thought that was a pretty neat story. Yo creo que eso fue una historia increíble. And yet God is omnipresent. Y hablando de Dios, Dios es omnipresente. He's at all places at all times. Él está en todo lugar, en todo tiempo. And I think what a lot of modern Christianity doesn't understand, Y yo creo que mucho del cristianismo moderno no entiende God will be very present in hell forever too. que Dios va a estar presente durante toda la eternidad en el mismo infierno.
The next one I have is God's omnipotence. La siguiente cosa que quisiera compartir con ustedes es la omnipotencia de Dios. Just as he is infinite in space, Así como Él es infinito en espacio, he is infinite in power. Él es también infinitamente poderoso. And so much of what we believe in Reformed doctrine Y mucho de lo que creemos en la doctrina reformada is impossible without a God who is omnipotent. es imposible sin tener un Dios que es omnipotente. We started off last night. I had an Ernesto read from Daniel chapter 4. Empezamos el día de ayer y el hermano nos dirigió en la lectura en Daniel capítulo 4. Of God, Nebuchadnezzar said that the inhabitants of the earth are accounted as nothing. Leíamos el pasaje donde Nabucodonosor nos hablaba de que los habitantes de la tierra son como nada comparados con Dios. But he does according to his will. Y que Dios hace de acuerdo a su voluntad. Either God has the ability to carry out his will, O Dios tiene la habilidad de llevar a cabo su voluntad, or he is not a God who is really God. o realmente Él es un Dios que realmente no es Dios. He can do whatever his will wants him to, not just do anything. Él hace lo que su voluntad quiere que Él haga o simplemente hace o no hace nada. God cannot do anything that is contrary to who he is, Dios no puede hacer nada que es contrario a su carácter, but he can do that which he wills. pero Él hace todo aquello que Él quiere. He doesn't need any of us to accomplish his will, Él no depende de nosotros para llevar a cabo su voluntad, but yet he chooses to use us. pero aún así Él escoge usarnos. I mean, God is infinite in his power. Dios es infinito en su poder. It's what I mentioned the first night when you have the quarter ¿Recuerdan lo que la primera noche hablamos de la Cora? and you have the size of our solar system, Y comparamos el tamaño del sistema solar you have the size of the Milky Way. y comparamos el tamaño de la Vía Láctea. The Milky Way is one galaxy amongst probably billions. La Vía Láctea es simplemente una galaxia entre billones, probablemente, de galaxias. Every time scientists send something out into space, Cada vez que los científicos lanzan algo al espacio, they only find out there's less they know of space. solamente se dan cuenta que saben muy poco del espacio. God not only made all that, Dios no solamente hizo todo eso, he upholds it Él lo sostiene and he fills it. y Él lo llena todo. One of the things that I've always wondered about, Una de las cosas que siempre me he preguntado, after I got in my car accident, I realized either God is God of all things or he can't be God. una de las cosas que yo me di cuenta durante mi accidente es que Dios tiene el control absoluto de todas las cosas o Él no es Dios. You might not use that phrase here, Puede que no utilices esta frase aquí, but about 20 years ago, I realized a lot of Christians started using the phrase, it's a God thing. pero aproximadamente hace unos 20 años muchos cristianos empezaron a utilizar esta frase, es una cosa de Dios. And if you use that phrase, I'm not picking on you, Pero si tú has utilizado esa frase, no me voy a enojar contigo, just to give you something to think about. solamente quiero darte algo en qué pensar. But I've never heard anybody say it was a God thing Pero nunca he escuchado a nadie decir es una cosa de Dios over something that was negative. sobre algo que fue negativo. When something good happened to them, Cuando algo bueno pasa, that was a God thing. ellos dicen esto es una obra de Dios. Well, the reality is Pero la realidad es, everything's a God thing. pero que todo es una obra de Dios. And that's why you go back to Romans 8:28. Y es por eso que regresamos constantemente a Romanos 8:28. God is God over good. Dios es soberano sobre lo bueno He's actually God over evil. y Él es soberano sobre la maldad. In our town, in the charismatic movement, En el pueblo, les hablé del movimiento carismático en mi pueblo, where it says in Ephesians 3:20, en Efesios 3:20, where it says, now he is able to do far more abundantly beyond all that we ask or think,
en el cual la Biblia nos enseña que Dios es capaz de hacer mucho más abundantemente en nosotros, according to the power that works within us. de acuerdo al poder de su obra obrando dentro de nosotros. They will teach that God can't do anything Ellos enseñan que Dios no puede hacer nada, except for the power that works through us. a menos solamente dependiendo del poder que obra dentro de nosotros. I'm thankful that God doesn't need any power from me. Yo estoy agradecido de que Dios no necesita o depende de un poder que emana de mí. I barely got out of bed this morning. Apenas pude levantarme de la cama en esta mañana. God doesn't need me. Dios no me necesita a mí, He doesn't need any of us. no necesita a ninguno de nosotros. God is God, and He has total power to accomplish His will. Dios es Dios y Él tiene el poder suficiente para llevar a cabo su voluntad. Have you ever heard of Amy Carmichael, ¿Algunos de ustedes han escuchado de Amy Carmichael, a missionary to India? una misionera en India? And she said, I quote, Y ella dijo, y le cito, "Just now I'm reading through the Gospels ahora estoy leyendo, terminando de leer los evangelios and marking in the margin every place where suffering is mentioned. y he marcado en el margen de mi Biblia cada lugar donde la palabra sufrimiento se menciona. It's mentioned very often. Se menciona con mucha frecuencia. The Lord Jesus made it plain from the beginning that there would be trials of many kinds. Jesucristo lo hizo muy claro desde el principio que todos nosotros pasaríamos por muchos tipos de tribulaciones. I had mentioned to you that we had a guy in our church that used to fly for the Strategic Air Command. Yo les mencioné que tenemos una hermano en la iglesia que trabajaba o en la aviación, And he would have his crew up in the sky, and they would always have nuclear weapons on board. y que él tenía su equipo en el cielo volando y que siempre tenían armas nucleares listas If we were to go to war with the Soviet Union. en razón de que nos fuéramos en guerra con la Unión Soviética. Tom also flew 260 missions in Vietnam. Tom también llevó a cabo 269 misiones en Vietnam. After Vietnam, he said for about 2 or 3 years he couldn't sleep. Después de Vietnam dijo que él decía que por 2 o 3 años no podía dormir. After watching villages, what they would do is they would hide, they'd have a village where they would hide the ordnance under the village. They would dig tunnels and hide the village. They'd have a village up on top and the ordnance would be under the village. Dice que había villas enteras de personas que se escondían y hacían como cavernas bajo las villas para esconderse. So they had to seek to destroy the ordnance because that's what was killing the U.S. troops. Entonces tenían que tratar de matar a esas personas que se escondían porque ellos eran los que mataban a todo el ejército. So he knew when you flew over and you saw the people, Así que él volaba por las villas y veía a las personas a bomb would be dropped. y lanzaban una bomba. The first bomb would explode, La primera bomba explotaba, but it was very minor in comparison to the huge explosion of the ordnance hidden under the village. pero era muy poco comparado con la explosión de todo lo que tenían bajo las villas escondidos. So Tom went about 2 or 3 years, he said, where he barely slept. Y así que Tom me contaba que por 2 o 3 años no pudo dormir. He finally read through the New Testament, Al final leyó en el Nuevo Testamento and he actually read through the New Testament several times. y leyó el Nuevo Testamento varias veces And he wasn't a Christian at the y time, no era cristiano en ese momento. but he said what impressed him more than anything Pero él dice que lo que le impresionó más que nada, was that if you want to become a Christian, él se dio cuenta que si quieres hacerte cristiano, you're going to suffer. vas a sufrir. God's all powerful, Dios es todopoderoso and sometimes we wonder why would he have us suffer? y algunas veces nos preguntamos por qué él permite el sufrimiento. In our town, the charismatics will teach that God wants us to have nothing but health and wealth. En mi pueblo los carismáticos enseñan que Dios quiere que solamente tengamos prosperidad y salud, But the reality is God has something better for us. pero la realidad es que Dios tiene algo mucho mejor para nosotros. He wants us to have him. Él quiere que nosotros lo tengamos a Él.
And if we have him, we have everything. Y si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. And that's probably a good place to take a break. Y ese es un buen momento para tomar un descanso. Gracias. Gracias, hermanos.